Pues queridos hermanos, hoy vamos a compartir algo que está sucediendo mucho en la iglesia. Recuerden que te voy a decir lo que está pasando. En nuestra iglesia católica, gracias a Dios, han pasado los años, la iglesia es muy inteligente, bendito Dios. Y hace, ¿qué será? 40, 50 años, el Papa de aquel entonces dio autorización. Recuerden, cuando el Papa, el sucesor de Pedro, a Pedro se le dieron las llaves. Aquí tengo unas llaves. A Pedro se le dieron las llaves. ¿Qué dijo Jesucristo de las llaves? A Pedro: todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Ya que vamos con esto, vas a escuchar ahorita, hay muchos católicos que atacan a una nueva renovación carismática. Yo soy carismático. Te voy a dar un testimonio de un sacerdote. Te voy a dar documentos de la iglesia que están atacando. La iglesia católica le está diciendo: cuidado de que tú no seas así. Y al final te voy a dar una información de tener cuidado. El mismo sacerdote nos va a poner la información de qué hacer y qué no hacer. Te invito a que te quedes hasta el final. ¿Por qué? Porque es importante saber que a lo mejor tú te estás haciendo piedra de tropiezo no para nosotros, para Jesucristo. Y si tú te estás haciendo piedra de tropiezo para Jesucristo, ten cuidado, porque le vas a dar cuentas. A mí, no. A Dios. Vamos a ver qué dice. Te voy a dar documentación. Y te voy a dejar un video al final de lo importante y errores. También vamos a hablar de los errores, porque es importante decir las cosas buenas, pero también es importante decir las cosas malas. Aquí estamos para aprender, para escuchar. Yo te invito de corazón que abras tu mente, tu corazón, porque un corazón cerrado no sirve de nada. Te veo al final. Vengan aquí a la parroquia, pero no quiero don de lenguas. Vengan aquí a la parroquia, pero no quiero al Espíritu Santo que ande volando. Pues poco les falta para que nos digan eso. Sacerdotes que no aceptan la renovación. Pues delante de ustedes está uno que no aceptaba la renovación. Pero los caminos del Señor son inescrutables. El Señor tiene sus modos, y a mí me conquistaron dos cosas. Primero, el amor de Dios. Segundo, el testimonio de ustedes. Ustedes me evangelizaron, me conquistaron y me sedujeron para Dios. Amén. Recuerdo que cuando estábamos en el seminario, no todos los sacerdotes, pero había por ahí 1 o 2 o 3 sacerdotes que nos advertían: tengan mucho cuidado con la renovación carismática, porque está a punto de convertirse en una secta protestante. Por lo tanto, lo primero que deben de hacer ustedes cuando lleguen a las parroquias es acabar con esos locos, maniáticos, desquiciados del Espíritu Santo. Yo traía esa escuela, no andaba tan equivocado, porque ya después de que los conocí, dije: sí, estamos locos, pero locos de amor, locos del Espíritu Santo. Pero cuando llego a mi primera parroquia, aquí en un estado vecino de Zacatecas, en Nochistlán, Zacatecas, a Francisco de Asís, ahí
el señor cura, que en aquel tiempo se llamaba Felipe de Jesús Alves Romo, Dios lo tenga en su santa gloria, me encomendó como mandado a hacer, como que Dios me tapó la boca y me dijo, ándele, cállese. Me encomendó la asesoría de la renovación carismática en la parroquia. Yo le dije, pero es que a mí no me gusta la renovación. Dice, pues para que te empiece a gustar a lo mejor, o haz lo que ellos quieran. Es un grupito que allá andan, haz lo que quieras hacer con ellos. Me meto yo a conocer a la renovación. Al principio iba con la espada desenvainada. Cuando me ponen encargado de la renovación, yo dije, de aquí soy. Hay que acabar a esos locos del Espíritu Santo. Hay que acabarlos porque la escuela que yo traía se están a punto de convertir en una secta protestante. Pero yo no puedo acabar algo sin conocerlo. Ahí está el primer error. Empecé a conocerlos. Y me acuerdo que se ocupaba gente para una kermés. ¿Quiénes creen ustedes que eran los primeros que levantaban la mano? La renovación carismática. Se ocupaba gente para limpiar el templo. ¿Quiénes eran los primeros que levantaban la mano? La renovación carismática. Se ocupaba gente para mandar de misiones. ¿Quiénes levantaban la mano? La renovación carismática. Se ocupaba gente para ir a evangelizar un anexo de personas alcohólicas y drogadictas. ¿Quiénes creen que eran los que se apuntaban? Efectivamente, es correcto. Los renovados. Entonces yo empecé a pensar, creo que estos no son tan sectarios como nos habían dicho en el seminario. Esos de renovación carismática llegaban una hora antes de misa y se ponían en oración delante del Santísimo. Digo, ¿yo cómo voy a acabar eso? Pues yo era adorador nocturno. Pero yo antes, lo que más detestaba de la renovación es a esa alabadera que tenían ustedes. Una vez me invitaron, no sé si ustedes conocen el Auditorio Benito Juárez, ahí en Guadalajara. Ahí me invitaron como seminarista. Íbamos 60 y tantos seminaristas a dar la Sagrada Comunión en una misa. Pero cuando yo entro y veo aquel espectáculo, perdón por lo que les voy a decir, pero ridículo para mi gusto, antes de encontrarme con el Señor se me hacía algo ridículo. Yo no aguanté, yo dejé la patena con hostias que todavía no estaban consagradas, las dejé en una mesa y me salí. Yo no soporté verlos ahí alabando y glorificando a Dios. Fíjense de dónde el Señor me estaba sacando y me estaba hablando. Pasaron los años y cuando estoy en Nochistlán, empecé a conocerlos y los empecé a dejar que hagan asambleas de oración. Pero yo iba a las asambleas de oración de incógnito. Iban como unas 80 o 200 personas, era variable, pero yo iba, me ponía mero atrás. Pero yo iba a vigilar, pero no podía vigilar porque a media asamblea de oración, igual que muchos de ustedes, ya estaba con las de cocodrilo acá. Ese que está orando como que conoce mi vida. Pero ese no fue el peor error que cometí, sino ahí les va. Dije, para acabar así de lleno con la renovación carismática, voy a ir a conocer un seminario de vida en el Espíritu que iba a haber hace 18 años. Les estoy hablando de eso, cuando yo era recién ordenado sacerdote, tenía un año de sacerdote. Pero yo no iba a vivirlo. Aunque bueno, sí iba como todo laico, porque yo no lo viví con los sacerdotes, yo lo viví con ustedes, con los laicos. Pero yo llevaba mi cuadernito para apuntar todos los errores que encontrara en el seminario de vida. Y en el primer tema, que ustedes saben cuál es el primer tema que se da, ¿cuál es? El amor de Dios. Yo critiqué desde la forma como iba vestida la persona, cómo caminaba. Le faltaba fundamento, le faltaba doctrina, le faltaba magisterio de la iglesia, pero duré nada más como unos 10, 15 minutos. Cuando menos acordé, me di cuenta que esa persona estaba hablando de lo que yo más necesitaba en mi vida, del amor de Dios. Ya a la media hora yo estaba con las lágrimas porque yo me sentía por primera vez en mi vida, me sentía amado, perdonado, consentido, chiqueado de Dios.
ese día, no ese día, al siguiente día cuando se hace la oración de la efusión del Espíritu Santo, ese día sí cambió mi vida para siempre hasta el día de hoy. Yo no sentí ni un escalofrío, ni vi una luz, ni sentí un viento, ni vi una sombra. Yo lo único que sentí es un amor tan grande que llenó mis vacíos, que quitó mis traumas y mis complejos y me cambió el corazón de piedra y me dio un corazón de carne. Ahí conocí por primera vez al Espíritu Santo. Siendo sacerdote todavía no había tenido una experiencia con Él. Me decían que era como una paloma, entonces yo me imaginaba al Espíritu Santo, pero digo, a la hora de rezarle al Espíritu Santo, ¿cómo le hablo a una paloma? Pero otros decían que era como un fuego de lo alto, como un rayo. Yo, ¿cómo le hablo al fuego, al rayo? Era algo impersonal para mí. Era difícil hablarle al Espíritu Santo. Y ahí, queridas hermanas, hermanos, por primera vez me di cuenta que el Espíritu Santo era una persona, la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Gloria a Dios. Bueno, si te has quedado hasta aquí, es que estás interesado en esto. Déjame explicarte algo. La renovación carismática es algo nuevo, es algo que tiene 40, 50, 60 años. No tenemos mucho en la Iglesia Católica. Pero vamos a entender algo, hay cosas buenas. Ya te diste cuenta que este padre estaba muy en contra de la renovación carismática. Bueno, eso de una parte ya escuchaste lo bueno, ¿verdad? Vamos a hablar, porque me gusta ser neutral. No nomás enfocarme en lo bueno. También hay que enfocarnos en las cosas malas. Pero antes de empezar a hablar las cosas que tú tengas cuidado como un buen católico, ya estás mirando ahorita unos puntos de gente que son muy extremistas. Cuando hay una persona extremista en una parte o de la otra parte, ya está cometiendo un gran error. Ya como te estás dando cuenta, ponte a mirar los puntos. Una persona que se hace extremista es muy malo, porque una persona que es extremista solamente se balanza para un lado, puras cosas negativas. Cuando tú hablas con una persona extremista que solamente te está diciendo tus cosas malas, está pasando ahí. Fíjate los puntos, ponle pausa y te invito que leas los puntos. Cuando tú encuentras una persona así, hay que tener cuidado, porque esa persona se está haciendo así como el sacerdote dijo al principio. Yo voy a acabar con ellos, yo voy a acabar con esas personas, yo voy a acabar. Esa persona no viene en el nombre de Dios, esa persona viene por el nombre suyo. Está haciendo quiere ser la voluntad de uno, no la voluntad de Dios. Siempre yo le he dicho a la gente, porque me lo han enseñado a mí, cuando hay algo que es de Dios, las cosas de Dios duran. ¿Cuántas sectas protestantes se acaban? Muchas, porque no vienen de Dios. Y se van a acabar porque no vienen. ¿Y cuánto ha durado nuestra Santa Madre Iglesia Católica? Mucho. Entonces, lo que es de Dios dura y perdura. No hay necesidad de pelear. Déjaselos en manos de Dios. No hubo necesidad de pelear con Judas. Judas se ahorcó a sí mismo. No hay necesidad de hablar con Judas, con pelear con Judas. Ellos se acaban solos, solitos se acaban. Continuemos. El enemigo dentro de la iglesia. Es un grupo de apostolados dentro de la iglesia. Pero es que los protestantes también utilizan muchas cosas de ellos y ellos de los protestantes. Ah, eso es cierto. Pero los protestantes utilizan la Biblia y eso es nuestro. Entonces vamos a votar la Biblia. Los protestantes se llaman cristianos y eso es nuestro. Entonces vamos a votar el nombre de cristiano. ¿Cuántas cosas hay que los protestantes tienen, que son de nosotros, que ellos lo han explotado? La Biblia la han explotado y eso es de nosotros. Debería darnos pena que los protestantes, que no son los dueños de la Biblia, entre comillas, ellos sean los que exploten la Biblia y nosotros, que somos los que estamos en la iglesia de Cristo, que fundó, que hizo la Biblia, no la explotemos. Eso nos debería dar pena. La renovación carismática es un movimiento reconocido dentro de la iglesia, muy buena, incluso que el Papa San Juan Pablo II decía que la esperanza de la iglesia estaba en la renovación carismática. Ahora bien, ¿qué pasa?
algo sí le voy a decir. Algo sí le voy a decir. Y espero que la renovación carismática no me lo tome a mal. Hay algunas fallas en la renovación carismática y últimamente están como profundizándose. Eso sí es verdad. Una de las fallas de la renovación carismática es la soberbia. Porque como creen en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra y se manifiesta, entonces piensan que a lo mejor es más importante el que habla en lengua que el obispo. Entonces dice, yo soy de la renovación carismática, yo hablo en lenguas. Y Dios a lo mejor le dio ese don. Y el obispo no habla en lenguas. Entonces el obispo tiene que someterse a mí porque yo hablo en lengua y él no. Eso es desconocimiento de las Escrituras, porque 1 de Corintios capítulo 12, versículo 27, nos viene a decir que no es verdad que, por ejemplo, el don de lenguas o cualquier otro don que da el Espíritu de Dios no está por encima de la jerarquía de la iglesia. No, que en la jerarquía de la iglesia, aun cuando a lo mejor no se hable en lengua, pero Dios ha dejado unos hombres encargados de dirigir su iglesia. Es conocer la doctrina de Cristo. Es que Él ha dejado maestros que enseñen. Aunque no hablen lengua, no importa. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después No hay cuarto lugar. Dice, después. vienen los milagros. Después vienen los milagros. Ah, que yo hago milagros. Sí, usted hace milagros, pero no está en primer lugar a hacer milagros. Puede ser que el papa, el obispo, el cura no haga milagros. Usted sí hace milagros, pero usted no está en primer lugar. Primero están los apóstoles. Por eso Jesucristo, cuando manda a los apóstoles allá en Juan 20, 21, 21 y 22, usted verá que Jesucristo cuando los manda y les da a los que Él mandó, a los apóstoles, el Espíritu Santo. Dale. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y escuche lo que viene. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Él a los que envió, según dice la Biblia, no los envió solo, los envió con una garantía. Reciban el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero que si la persona no está preparada, esos dones le sirven más bien para que el diablo le dé una zarandeada y le haga creer que él es el que tiene el poder y no Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y luego, ¿cuál es el problema de la renovación carismática? Que llegue a pensar que ellos son la iglesia y que los demás no. Ese sí es un gran problema. Que no reconozca que Dios obra en la renovación, pero también obra en los cursillistas, pero también obra en los legionarios, pero también obra en el camino, pero también obra en los catequistas. Son carismas que Dios da. A cada grupo le da un carisma. Como a cada sacerdote Dios le da un carisma. ¿Usted no se da cuenta que no todos los sacerdotes somos iguales? Somos distintos. Y todos tienen cómo enriquecer al pueblo de Dios, uno de una manera, otro de otra. Son carismas. Y la iglesia tiene carisma. Los carismas que Cristo dejó están en la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ser siempre carismática. Y que sea la renovación, pues siempre tenemos que mantenernos en una constante renovación. Y eso es verdad. Y eso no es de los evangélicos. Eso es de la iglesia. Ahora, que a lo mejor algunas cosas ellos lo exploten más, eso es distinto. Pero, y otra cosa que los carismáticos, perdónenme, pero no es culpa mía, es que él me preguntó. Pero hay un problema con la renovación carismática, a pesar de que es un grupo de apostolado, y porque es, lo repito, y porque es uno de los grupos de apostolado dentro de la iglesia, no el único, pero uno de los grupos de apostolado dentro de la iglesia,
que más dejan obrar al Espíritu Santo y que más gustan la palabra de Dios, el diablo más los ataca. ¿Y por dónde los ataca? También a estos hermanos carismáticos, porque ellos quieren copiar todo de los evangélicos. Entonces como que están tienen como un ídolo. A los protestantes los tienen como un ídolo. Quisiera ser como él. O como decía el niño, papi, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Así dicen los carismáticos algunos. Cuando yo sea grande quiero ser como los protestantes. Están enamorados de los protestantes. Ese sí es un gran problema. La renovación carismática tiene que identificarse como lo que es. Una renovación carismática de la Iglesia Católica. En castellano significa que ame, que viva, que enseñe y que defienda la doctrina de la Iglesia Católica. Un verdadero carismático nunca está enamorándose con un evangélico en la doctrina. Por ejemplo, un carismático que me diga, yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo, ese ya se casó con un protestante. Un carismático que diga, yo hago mi oración a mi manera y yo los lunes, aleluya, gloria al Señor, yo voy al grupo de oración, pero la misa dominical yo no voy, porque allá viene el cura y el cura no tiene el Espíritu Santo. En cambio, el encargado del grupo de la renovación, ese sí habla en lengua y tiene el Espíritu Santo, yo voy allí. Ese sí es un gran problema. ¿Qué es un gran problema? Aquellos carismáticos que dice, yo rezar el rosario, no, eso es pura repetidera. Yo aprendí de los evangélicos a orar solamente con palabras espontáneas. Señor, te alabo, gloria, aleluya, gloria al Señor. Y mientras más grite, mejor, porque Dios me va a escuchar, aleluya. Y si no grito, Dios no me escucha. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Porque esos eran los dioses de los paganos, que había que gritarle para que lo escuchara. Eso sí es un gran problema. Entonces, que no acepte la enseñanza de la iglesia, eso sí es un gran problema de la renovación. No digo que todos lo hacen. Estoy aclarando que a este hermano le dijeron que era el enemigo interno de la iglesia, y eso no es verdad. Pero sí estoy diciendo cuáles son los errores que se están cometiendo para que la gente llegue a concluir que es el enemigo dentro de la iglesia. Porque mucha gente, como es la renovación carismática, se integra a ese grupo y termina pensando y actuando como un protestante. Renovación carismática que me escucha en el mundo entero. Mantengan el distintivo. Soy católico. Y dentro de la iglesia católica creo en una renovación. Y dentro de la iglesia católica creo en los carismas que Dios le dio a la iglesia y los exploto. Pero dentro de la iglesia católica. No tengo que estar buscando, por ejemplo, las canciones de los protestantes. Porque si no canto las canciones de los protestantes, el Espíritu Santo no baja. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Pero muchos carismáticos están con eso, pensando que si no cantan las canciones de los protestantes, no viene el Espíritu Santo. No, hermanos, dentro de la iglesia tenemos una riqueza grande. Y tenemos que saber aprovechar esa riqueza dentro de la iglesia. Bueno, queridos hermanos, si te quedaste hasta el final, te doy gracias. Esto es para conocer más tu fe, más conocer a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que la renovación carismática, ya lo dijeron los sacerdotes, ya lo ha dicho hasta San Juan Pablo II, estamos para llevar más almas a los pies de Cristo. Cuando en la renovación carismática, yo doy muchas gracias a Dios en el ministerio donde yo ando, Kairos Kai Metanoia, es un ministerio que aproximadamente entre 8,000 a 8,500 almas se acercan a los retiros espirituales. De esas 8,000, 8,500 almas que van, muchos empiezan sus sacramentos, se acercan a Dios, empiezan a ir a misa. Hay muchas cosas buenas. Así que antes de hablar mal de un ministerio,
que viene de Dios, te invito a pensar, a tener ese pensamiento de pensar antes de hablar. Cuídate mucho, échale ganas y que viva Cristo Rey, que viva la Santísima Virgen María y que viva la Iglesia Católica. Bendiciones.